Un cordial saludo, queridas amigas, queridos amigos, hermanas y hermanos que nos acompañan. Es un placer estar nuevamente junto a ustedes para juntos reflexionar sobre las enseñanzas de las Escrituras, desde un punto de vista histórico, también teológico, pero por sobre todas las cosas desde un punto de vista práctico que ilumine, inspire y motive a una vida mejor. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito chocante. Siempre buscamos temas positivos, alentadores, motivadores, temas luminosos, pero la vida humana también tiene sus sombras. ¿Y cuántas sombras ha proyectado la vida humana durante toda su historia? Hoy vamos a hablar de pecados. Y no cualquier pecado, sino pecados que claman al cielo. Los pecados que esperan del cielo su justicia. Es más, las Escrituras hablan de venganza de los cielos a respecto de estos pecados particulares. En la noción bíblica del pecado, todo pecado es una ofensa a la santidad de Dios, una quiebra de la alianza y una pérdida de la plenitud humana, al también quebrantar los lazos que nos unen con nuestros semejantes. Pero de entre todos los pecados posibles, las escrituras, especialmente las escrituras fundamentales, la Torá, los 5 libros de Moisés, mencionan 4 pecados particulares, los cuales, dentro de los relatos en los cuales están mencionados, utilizan la expresión que estos pecados claman por justicia al cielo. La tradición catequética cristiana, desde los primordios del cristianismo, desde que tenemos noticia de la enseñanza cristiana, también han hecho eco de estos pecados, llamados tradicionalmente peccata clamantia, los pecados que gritan, ¿no? Son tan ofensivos, tan abominables al carácter de Dios que claman al cielo por venganza y justicia. ¿Cuáles son estos pecados tan graves, tan horrendos? Hoy en día, como en todas las épocas, a veces decimos hoy en día como si nuestra generación fuese particularmente perversa, pero no somos diferentes de quienes han venido antes que nosotros. Cada generación ha visto en la falta de respeto a su propia concepción de la moralidad, estos pecados que ofenden a Dios. Los pecados que más ofenden a Dios son los que ofenden a tal o cual sociedad en particular. Pero cuando volvemos a las Escrituras nos damos cuenta de que esto no es así. Dios nos creó para vivir. El propósito de Dios es expandir y compartir su propia vida para que haya plenitud de vida en toda su creación. Y tal vez porque somos humanos, nuestra lectura de esta plenitud de vida es una búsqueda y un anhelo de la plenitud de vida de la humanidad. Y ciertamente, en las Escrituras se da un destaque, un énfasis especial a aquello que afecta las relaciones humanas, la justicia en la comunidad. Y
visto desde este punto de vista, la moralidad, las costumbres, las reglas de juego de tal o cual sociedad expresan en mayor o menor medida, ¿no?, con todas nuestras luces y sombras, como decía al principio, pero expresan en mayor o menor medida la voluntad de Dios. No porque ellas sean divinas o de origen divino, sino porque permiten la convivencia y la manifestación de la vida, con todas las limitaciones que nuestras reglas, que nuestras leyes, que nuestras costumbres puedan tener. Siempre nos parecen que las de los demás están errados y las nuestras expresan a cabalidad y con total fidelidad la voluntad de Dios. Pero basta con ser un poquito honestos y nos damos cuenta que no es así. Los pecados que claman al cielo no son transgresiones contra la moralidad de tal o cual cultura, de tal o cual época, de tal o cual filosofía dominante. No. Como decía hace unos instantes, el propósito de la creación es manifestar, acrecentar, compartir, distribuir generosamente la vida que de Dios proviene. Y lo que ofende a Dios es cualquier cosa que obstruya este fluir de la vida. Y peor aún, aquel o aquella acción o persona que destruya la vida. Todo lo que se oponga a la vida, a la manifestación, a la expresión, al fluir constante de esta vitalidad que viene de Dios desde el momento de la creación, es ofensivo para Dios. Toda obstrucción a la libertad, a la creatividad, pero sobre todo toda oposición a la simple supervivencia es horrendamente ofensiva, es una abominación a los ojos del Señor. La expresión que los intérpretes tradicionales de las Escrituras han utilizado es Shelo Lehayim, aquello que obstruye la vida, que frena la vida, aquello que no es la vida, que va en contra de la vida. Sería una traducción más correcta y también más contundente. Lo que va contra la vida. Shelo Lehayim. Y de los pecados que claman al cielo por justicia, entonces está en primer puesto aquel que se opone a la vida por completo al quitarla, que es el asesinato. Los intérpretes, los maestros de las Escrituras, los rabinos de la antigüedad, también los primeros exégetas cristianos, encontraron el fundamento de este pecado que clama en el texto que narra el enfrentamiento entre Caín y Abel, cuando Caín, ofendido porque la ofrenda de Abel fue aceptada, lo mata, derrama su sangre. Leemos en Génesis 4:10. Entonces dijo él, refiriéndose al Señor, ¿qué has hecho? Oye, la sangre de tu hermano me grita desde la tierra, la sangre de tu hermano clama justicia. Varios textos del Antiguo Testamento, de los profetas principalmente, hacen referencia más o menos explícita al pecado de Caín. También las cartas de los apóstoles, principalmente la primera epístola de Juan, hace una mención explícita a que cualquier oposición a la vida
es una forma de asesinato, es una forma de repetir el pecado de Caín. Como Caín, muchas veces nosotros preguntamos, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? Y la respuesta implícita en esa pregunta es sí, somos guardianes de nuestras hermanas y hermanos, somos guardianes del medio en que vivimos, somos guardianes de nuestras relaciones y de la justicia con que las llevamos. Y cuando aparece la injusticia y cualquier forma de asesinato, desde el asesinato explícito, brutal, de quitar la vida mediante violencia, hasta quitar la buena fama, impedir que la gente se gane la vida, obstruir el acceso a los bienes fundamentales para sostener la vida. Todo eso es el pecado de Caín. Y todo eso clama al cielo por venganza. El asesinato entonces clama al cielo por venganza. El verbo allí es tza'ak, que es un grito desgarrador. Imaginen una de estas películas de terror cuando aparece el monstruo y va a atrapar ese grito así desesperado. Eso es tza'ak. Ese grito es el que clama al cielo, con esa violencia, con ese dolor, con esa profundidad de la desesperación, llega a los oídos de Dios. Quien comete este tipo de pecados atrae sobre sí la venganza del cielo. El segundo tipo de pecados, el segundo pecado realmente que atrae la ira del cielo es la sodomía. Y hoy, en nuestros días, vemos a muchas personas hablando de la sodomía y que Dios quemará en no sé en qué infierno a los sodomitas. Y tienen razón, solo que aplican la categoría de sodomía y sodomitas a un pecado que no lo es. ¿Cuál es el pecado de Sodoma? Aquel que clama al cielo. Vamos a leer Génesis 18 del 20 al 22. Entonces Yahweh dijo, la injuria de Sedom y de Gomorra es tan grande y tan grave su pecado. Voy a bajar a ver si en verdad han actuado según el clamor que me ha llegado, y si no, tomaré nota. Los hombres se dirigieron de allí a Sedom, mientras Abraham se quedó de pie ante Yahweh. Voy a bajar y ver si en verdad han actuado según el clamor que llegó a mí. Hablábamos recién del verbo tza'ak, y aquí clamor es tza'aká. ¿Sí? También un grito, un reclamo. ¿No? Un reclamo ya desesperado delante de la injusticia. Y decía también hace segundos apenas que lo que nuestra cultura y nuestra moralidad contemporánea ha venido a llamar de sodomía o pecado de Sodoma no es, sino que es uno por el cual nuestra sociedad y nuestra cultura occidental ya debería estar ardiendo en todos los infiernos. Voy a buscarlo ahora en el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Y dice así, mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sedom, arrogancia, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas, pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Ellas se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí, de modo que cuando las vi, las eliminé.
arrogancia, abundancia de pan o una vida de lujos, y desprecio y opresión por los pobres. ¿Qué es lo que dice realmente en Génesis 18 sobre Sodoma? El caso de Sodoma es una reacción pendular al estatuto de justicia posterior al diluvio. ¿Qué es lo que había llevado al diluvio? ¿Cuál era el pecado que había asolado la tierra para que Dios dijese, ya no aguanto más, voy a borrar a esta tierra con un diluvio? Hace un tiempo atrás hice un pequeño videíto junto con mi maestra, mi hijita Valentina, donde hablábamos del diluvio y del arca de Noé. Fue la violencia, la opresión, el desprecio por los más débiles, por los marginados, lo que llevó a la destrucción de la humanidad. Y en Sodoma vemos esto. Algunos dirán, bueno, pero podemos inferir que había abusos sexuales en Sodoma. Probablemente sí, pero no como orientación sexual, sino como un acto de violencia y de humillación al peregrino, al extranjero, que en la ética de las Escrituras, en el código de la alianza, era un tipo de persona particularmente protegida, porque al estar desamparado de su tierra y de su gente, su protector es el mismo Dios. Este es el pecado de Sodoma, arrogancia. Este es el pecado de Sodoma, consumo de los bienes que son para todos y todas. Este es el pecado de Sodoma, la explotación y el desprecio del pobre. Y esto llevó a su destrucción. Estos son los pecados que claman al cielo. Esto es abominación a los ojos del Señor. La maldad, la injusticia, la obstrucción de la vida. Y hablando de opresión, explotación, desprecio, el siguiente pecado de los pecados que claman al cielo es justamente este, la explotación de los pobres. Explotar a los pobres, despreciarlos, considerarlos menos gente, es un pecado que clama por justicia al cielo, que clama por venganza del mismo Dios. Dice Éxodo, capítulo 22, a partir del versículo 21. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misraim. No maltratarán a ninguna viuda ni huérfano. Si ustedes los maltratan, yo escucharé su clamor tan pronto como clamen a mí, y mi ira se encenderá y los pondré a ustedes a espada, y sus propias esposas quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Maltratar a la viuda, al huérfano y al extranjero es considerado un pecado gravísimo a los ojos de Dios. Viuda, pobre y extranjero engloban a los pobres, porque eran los más desprotegidos de esa sociedad. La viuda, que ya no tenía su marido, ya no tenía propiedad de la tierra, el huérfano, que estaba a la buena de Dios, y el extranjero, que estaba fuera de su tierra y no tenía posibilidad de acceso a la supervivencia. Nuevamente Dios se levanta como garante y protector de la vida. Y ser contra Dios es ser Shelo Lehayim. Shelo Lehayim. Ser alguien que va contra
la vida, ser alguien que niega la vida. Negar la vida, negar la posibilidad de que otro viva, obstruir los medios de vida, especialmente de aquellos que están más desprotegidos, más marginados, constituyen los pecados que claman al cielo. Constituyen tza'aka, clamor, constituyen un grito de angustia que Dios oye y responde con venganza contra el opresor, contra la opresora. El cuarto pecado que clama al cielo es similar al que mencionábamos recién de explotación y desprecio del pobre, pero tiene que ver con la subsistencia, con aquel que trabaja y recibe sus medios de subsistencia. O sea, tiene que ver con el salario. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos, a partir del versículo 14 y 15, donde dice: no abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano o extranjero en una de las comunidades de tu tierra. Debes pagarle su salario el mismo día antes de ponerse el sol, porque está necesitado y depende urgentemente de él. De otra manera, clamará a Yahweh contra ti y tú incurrirás en culpa. Defraudar en el salario al trabajador, querer pagar menos por un trabajo, contratar y no pagar, retener el salario y dificultar el cobro por parte del trabajador, es pecado que clama al cielo. Cuando vemos en perspectiva, los ponemos a los cuatro juntos, los pecados que claman al cielo, nos damos cuenta cuál es el propósito de Dios para la plenitud de vida de todas sus criaturas y especialmente de las personas. Es que nadie sufra injusticia. La injusticia es contra el cielo. La vil miseria insulta la bondad de Dios, que hace caer su lluvia sobre buenos y malos. La explotación, la acumulación, el consumismo son pecados que destruyen los vínculos fundamentales de la humanidad y de la humanidad con la tierra y de la humanidad con Dios. Y estos son pecados que claman al cielo porque son Shelo Lehayim, son aquellos que van contra la vida. Y si van contra la vida, entonces Tza'ak, claman al cielo. Y el Dios de la vida, que es la vida misma, tomará venganza con justa retribución. El asesinato, la opresión, el desprecio al pobre y la explotación de los trabajadores son injusticia a los ojos de Dios. Constituyen pecados que claman al cielo, y Dios no es sordo para no oír el clamor de su pueblo. Dios ama a todos y a todas, pero con especial cariño a aquellos que nuestra sociedad deja desprotegidos, a aquellos que solo tienen a Dios como su protector y valedor. Y Dios, con tierno amor y oído atento, escucha su clamor y no deja de retribuir a los culpables. Que la bondad de Dios nos permita escuchar su palabra, guardarla en nuestro corazón y apartarnos como individuos y como sociedad de estos pecados que claman al cielo. Que Dios nos bendiga con su vida y vida en abundancia.
Amén, amén y amén.